yo entendía que Dios no me escuchaba, pero sin embargo, esa madrugada, después de de ese episodio, que yo me acosté a dormir, luego, al día siguiente, antes del mediodía, Dios me hizo saber que sí, Él me estaba escuchando. Y entonces, pues, ya me hizo saber que yo no estaba solo mientras yo estaba desplomado aquí en horas antes, delante de su presencia. Tercer episodio fue en el 1919, que es el que mi esposa menciona, aquella noche. ¿Por qué clamaba a mi papá? Mire, lo que me venía a la mente era sencillo. Mi alma estaba destrozada. Como padre, estaba enfrentando una situación que hizo que mi alma sufriera en carne propia. Y lo único que yo pensaba era, que era la pregunta de mi esposa y tal vez la pregunta de mis hijos. Yo lo único que pensaba era, porque yo a mi papá, mientras vivió, lo amé. Mi héroe. Bueno, entonces yo lo único que pensaba en ese momento era, yo nunca hubiera querido que mi papá sintiera lo que yo estoy sintiendo. Por eso yo realmente, mi esposa menciona esto porque eso era como lo que yo buscaba. Como decir, yo nunca quise que mi papá sintiera esto que yo estoy sintiendo. Y cuando me voy al Gólgota y veo al Cristo crucificado y veo al Dios Padre allá arriba, mirando a su Hijo sin culpa, haciéndose culpable, entonces puedo entender lo que es un alma clamando en dolor. Ese mismo episodio me lo recordó en el año antepasado, en el 2002, en el 2020, no, el año antepasado, en ese mismo año, 2019, que tuvimos el privilegio de ir a Israel con mi familia, y mientras estábamos donde se dice que fue la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota, estábamos allí como familia, y mi nieta Lía fue a caerse de una escalera. Alguien la agarró y a ella se le zafó el hueso de un bracito. Y el llanto profundo del dolor de esa niña me hizo recordar a mí lo que en ese lugar sucedió, que no es ni parecido, pero es como Dios hace que uno vea las cosas con la pequeñita mentalidad que tenemos. Entonces, Dios, cuando sufrió, por supuesto, bueno, el milagro del bracito de Elías fue, oramos como familia ahí mismo, y ya Dios hizo el milagro y todos continuamos bien, porque Dios es así. Dios lo que quería era mandarnos un mensaje. Y mientras yo veía, cuando yo hago esa relación, entonces digo, Dios en el Gólgota, con su Hijo Jesucristo crucificado, realmente lo que más o menos él sintió. 2020 fue mi último episodio crítico. Recuerde que le dije que son 4, y es que en casa fueron afectados 2 de mis hijos del virus del COVID. Entonces estábamos en casa tomando todas las precauciones del lugar, pero había 2 de mis hijos afectados, el virus estaba en la casa y nosotros estábamos todos precavidos y tomando la precaución, porque mi esposa tiene condición clínica un poco delicada. Entonces pues había que cuidarla a ella. Yo llego una noche, encuentro a mi esposa en un estado físico no bueno, una alta fiebre y un fuerte dolor en su cuerpo.
no, el panorama no era bueno. En la madrugada, la situación agravó y ella se desplomó prácticamente. Las fiebres subieron a temperatura incalculable para nosotros humanamente hablando, pero el Dios eterno andaba por ahí muy cerquita andaba, y yo adoro a mi Dios, porque cuando fui y me desplomé delante de la presencia del eterno Dios, Él no andaba muy lejos, Él corrió, nos socorrió, mi esposa se durmió y al amanecer, al día siguiente, ya era la gigante que ustedes ven ahí parada. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Dios restaurador, no solamente de relaciones matrimoniales, sino también de relaciones familiares y de relación realmente interpersonales. Dios le guarde, Dios le bendiga. Dios.